El aire en el jardín de la casa de mi hijo Santiago olía a carne asada, a perfume caro y a una hipocresía tan densa que casi se podía cortar con un cuchillo. Era el Día de la Madre, y yo estaba sentada en una silla de hierro forjado, sintiéndome tan fuera de lugar como una flor silvestre en un jarrón de cristal tallado. Alrededor, los amigos de mi hijo y su esposa, Catalina, reían con estridencia, sus joyas brillando bajo el sol de mediodía, un sol que para mí se sentía frío. Santiago se puso de pie, copa en mano, con esa sonrisa ensayada que había adoptado desde que el dinero se convirtió en su único idioma. «Un brindis», anunció, y todas las conversaciones cesaron. Sus ojos se posaron en mí, y supe con el instinto que solo una madre posee, que la tormenta que había estado gestándose durante años estaba a punto de estallar, y yo era el único pararrayos en este campo de vanidad. Mi regalo estaba sobre la mesa, envuelto en un papel barato que contrastaba dolorosamente con las lujosas cajas de las otras madres presentes. Santiago lo tomó y me lo entregó con un gesto teatral. «Para ti, mamá, para que nunca olvides de dónde vienes». Al abrirlo, mis manos temblorosas revelaron un delantal de cocina, de tela áspera y con un estampado de gallinas de colores chillones. Un silencio incómodo llenó el aire por un instante, roto casi de inmediato por la risa disimulada de Catalina. Sentí como mis mejillas ardían, un fuego que no provenía del sol, sino de la vergüenza más profunda. Sostuve el delantal, el símbolo de toda una vida de servicio y sacrificio, ahora convertido en un arma para humillarme, para recordarme que, en su mundo de opulencia, yo no era más que la cocinera, la sirvienta, el pasado vergonzoso que intentaban borrar. «Quiero brindar por mi madre», continuó Santiago, elevando la voz para asegurarse de que todos lo escucharan. «Esa mujer que ven ahí, sentada tan calladita, es el ejemplo perfecto de una vida simple, una vida sin grandes aspiraciones, sin la ambición que nos impulsa a nosotros a llegar más lejos». Cada palabra era una bofetada. «Ella es la eterna derrotada», sentenció, y esa frase quedó suspendida en el aire, afilada como un cristal roto. Vi la sonrisa de suficiencia en el rostro de Catalina, una sonrisa que celebraba la crueldad de su marido. Mi hijo, mi Santiago, el niño al que le había dado todo, me estaba desnudando el alma frente a un público de extraños que aplaudían su ingenio y su falta de piedad, sin entender que estaban aplaudiendo la demolición de un corazón. Por un momento, el mundo se detuvo. El zumbido de los insectos en el jardín, el tintineo de los cubiertos, las risas, todo se desvaneció en un vacío ensordecedor. Solo podía ver la cara de mi hijo, deformada por una arrogancia que yo no le había enseñado. Sentí un dolor físico, una presión en el pecho tan intensa que me costaba respirar. Era el dolor del desprecio, de la ingratitud, del amor convertido en cenizas. Quería levantarme y gritar, preguntarle en qué momento había olvidado las noches en que velé su fiebre, los años en que mis manos se agrietaron de tanto trabajar para pagarle la universidad que ahora le permitía pavonearse de su éxito. Pero me quedé quieta, paralizada por la conmoción de ver al hombre en que se había convertido, un extraño con mi sangre y el corazón de un buitre. Catalina, mi nuera, era la directora de esta orquesta de crueldad. Mientras Santiago hablaba, ella asentía con la cabeza, sus ojos de un azul helado fijos en mí, disfrutando de cada segundo de mi humillación. Era ella quien le había susurrado al oído durante años que yo era un lastre, una vergüenza para su imagen de familia perfecta y exitosa. Pude ver su veneno en la forma en que Santiago me miraba, en las palabras que elegía. Ella había moldeado su ambición hasta convertirla en desdén. Le había enseñado que para subir era necesario pisar a quienes lo habían ayudado a levantarse. Su sonrisa no era de alegría, era de triunfo, la sonrisa de alguien que finalmente ha conseguido erradicar la última mancha de humanidad en el hombre que compartía su cama. Y esa mancha era yo, su madre. Mis nietos, adolescentes atrapados en la telaraña de lealtades de sus padres, mantenían la vista fija en sus platos. Veía la vergüenza en sus hombros encorvados, en la forma en que evitaban mi mirada. Su silencio era un grito que nadie más parecía escuchar. No me defendieron, no se atrevieron.
El miedo a sus padres, a perder sus privilegios, era más fuerte que el amor o el respeto por su abuela. Y en ese momento me sentí completamente sola, una anciana con un delantal de gallinas en el regazo, rodeada de la familia que había construido con mis propias manos y que ahora me trataba como a una pieza de museo, vieja, inútil y digna de burla. La soledad no era por la ausencia de mi amado Mateo, era una soledad nueva, más amarga, la de ser una extraña entre los tuyos. El brindis culminó con una frase que pretendía ser un cumplido, pero que fue el golpe final. Brindo por mi madre, que nos enseñó que no se necesita mucho para ser... Bueno, para ser, dijo Santiago, dejando la frase incompleta, como si mi existencia fuera un concepto tan insignificante que no merecía una descripción completa. Unos pocos aplausos torpes resonaron en el jardín. Yo me obligué a levantar la comisura de mis labios en una mueca que pretendía ser una sonrisa, un último acto de dignidad en medio del naufragio. Acepté el papel que me habían asignado en su farsa. La viejecita humilde, la anécdota graciosa en sus fiestas elegantes, la sombra de un pasado que preferían ignorar. Pero mientras sus copas de champán chocaban, algo dentro de mí, algo que creía dormido para siempre, comenzó a despertar. Mientras soportaba las miradas de lástima de algunos y el desprecio mal disimulado de otros, una calma helada comenzó a extenderse por mis venas, apagando el fuego de la vergüenza. Me veían como una mujer derrotada, una reliquia inofensiva, y ese era su mayor error. No sabían nada de mí, no sabían de las promesas que le hice a Mateo en su lecho de muerte, no sabían del secreto que había guardado celosamente durante 5 largos años. Un secreto tan grande y poderoso que podría reducir su mundo de apariencias a escombros con un solo soplo. Levanté la vista y los miré a los ojos, a mi hijo y a su esposa, y en silencio les hice una promesa. Disfruten de su victoria, porque la justicia, a veces, no hace ruido al llegar. Se viste con un delantal de gallinas, espera pacientemente, y cuando actúa, lo cambia todo para siempre. El telón de su farsa caería, y yo sería quien lo bajara. Mi nombre es Esperanza Vargas, y a mis 70 años he aprendido que el nombre que nos dan puede ser, a veces, una profecía o una cruel ironía. Durante mucho tiempo sentí que era lo segundo. Soy viuda desde hace 5 años, un lustro que se ha sentido como una eternidad sin la risa de mi Mateo, cuyo recuerdo es el único habitante que conversa conmigo en el silencio de mi hogar. Él no solo era mi esposo, era el ancla que me mantenía firme en las peores tormentas, y desde que partió, he tenido que aprender a ser mi propio puerto. Vivo sola en la misma casa que compramos con nuestros primeros ahorros, en un barrio obrero donde las historias de los vecinos se entrelazan en los tendederos y el olor a pan recién horneado todavía se cuela por las ventanas. Es una vida modesta, tranquila, una vida que mi hijo y su esposa desprecian por considerarla la prueba irrefutable de mi fracaso. Mi casa es mi santuario y mi reflejo. No es grande ni lujosa, pero cada rincón está impregnado de amor y cuidado. Las paredes, que necesitarían una mano de pintura, guardan el eco de las risas de Santiago cuando era niño. Y en el pequeño jardín trasero, mis rosales florecen con una terquedad que admiro y trato de imitar. Mantengo todo impecablemente limpio, no por obsesión, sino porque el orden exterior me ayuda a combatir el caos que a veces siento por dentro. Mis manos, ahora arrugadas y manchadas por la edad, encuentran consuelo en el trabajo, en fregar los pisos hasta que brillan o en remendar una vieja cortina. Es un diálogo silencioso con mi propia dignidad, mientras que la mansión de mi hijo es fría y ostentosa, un museo de la riqueza. Mi hogar es un nido, cálido y lleno de vida, aunque esa vida ahora sea solo la mía. Mi rutina es un tejido de pequeños rituales que me salvan del abismo de la soledad. Me levanto con el sol, preparo mi café y me siento en el porche a escuchar el despertar del barrio. Luego dedico un par de horas a mi jardín, hablando con mis plantas como si pudieran entenderme. Quizás lo hacen. Por las tardes, me siento frente a mi vieja máquina de coser para hacer arreglos para algunas vecinas, un trabajo que me da unos pocos pesos que ellos creen que necesito desesperadamente. Los domingos voy a la iglesia.
no tanto por devoción ciega, sino por la paz que me da el silencio del templo y el saludo amable de las otras señoras. Es una existencia predecible, sí, pero es mía. Es el andamio que me sostiene de pie cuando el peso de la indiferencia de mi hijo amenaza con derrumbarme por completo. Siempre he sido una mujer de carácter apacible, pero con una voluntad de hierro. La vida me enseñó a no hacer mucho ruido, a observar y a esperar el momento adecuado para actuar. Mi madre solía decir que yo tenía el espíritu de un río, tranquila en la superficie, pero con una corriente poderosa por debajo. He doblado la espalda para trabajar desde que era una niña, fregando suelos ajenos, cocinando para otros, todo para que a mi Santiago no le faltara nada. Pero una cosa es doblar la espalda y otra muy distinta es arrodillar el alma. Nunca he mendigado afecto y no empezaré a hacerlo ahora. Esa fuerza, esa dignidad silenciosa, es algo que Catalina nunca podrá entender y que Santiago, lamentablemente, ha olvidado. Creen que mi silencio es debilidad, pero pronto descubrirán que es la calma que precede a la marea. Mi mayor vulnerabilidad, mi herida abierta, es Santiago. Es mi único hijo, la extensión de mi propia vida. Y el abismo que se ha abierto entre nosotros es un dolor constante, una espina clavada en el corazón. Por las noches, cuando la soledad aprieta, me encuentro revisando álbumes de fotos viejos, buscando al niño risueño que me llenaba de flores silvestres, tratando de entender en qué punto del camino se transformó en este hombre frío y calculador que me mira con condescendencia. Sus llamadas son escasas, breves, como si cumpliera con una obligación molesta. ¿Necesitas algo, mamá?, pregunta siempre, y su tono implica que lo único que yo podría necesitar de él es dinero. No se da cuenta de que lo único que he anhelado durante años es su tiempo, su respeto, una pizca del amor que yo le entregué sin medida. La costura se ha convertido en mi terapia. El zumbido constante de la máquina de coser es una especie de mantra que calma mis pensamientos. Catalina cree que lo hago por necesidad y se lo cuenta a sus amigas con una mezcla de lástima y desprecio. Pobrecita Esperanza, todavía tiene que trabajar a su edad. Dejo que lo crean. No entienden que el tacto de las telas, la precisión de una puntada, el acto de crear o reparar algo con mis propias manos, me conecta con mi madre y mi abuela, con un linaje de mujeres fuertes que enfrentaron la vida con aguja e hilo como sus únicas armas. Cada prenda que arreglo es un pequeño acto de resistencia, una forma de demostrarme a mí misma que todavía soy útil, que todavía puedo transformar lo roto en algo entero, aunque no pueda hacer lo mismo con mi familia. He permitido que mi hijo y su esposa crean que vivo al borde de la miseria. Al principio, después de la muerte de Mateo, mantuve nuestro estilo de vida sencillo por respeto a su memoria. Él siempre aborreció la ostentación, pero cuando la actitud de Santiago se volvió cada vez más distante y altanera, mi discreción se transformó en una prueba, una dolorosa y silenciosa prueba para descubrir si el amor de mi hijo dependía de mi cuenta bancaria. Quería saber si, creyéndome pobre y desvalida, aún encontraría en su corazón un lugar para mí. El resultado ha sido una lenta y agonizante decepción. Me ha demostrado que su amor tiene un precio, y que yo, con mi apariencia humilde, no puedo pagarlo. No saben que mi silencio no es de resignación, sino de evaluación. Mateo no era solo un carpintero, era un filósofo con manos de artesano. Me enseñó a ver más allá de la superficie de las cosas. La madera más fuerte, Esperanza, solía decirme, no siempre es la más bonita. Tienes que aprender a ver la veta, a sentir su peso, a conocer su historia. Esas lecciones no se aplicaban solo a la madera. Me enseñó a ser paciente, a entender que los verdaderos cimientos de una vida se construyen lentamente y en silencio, lejos de las miradas ajenas. Mientras él trabajaba la madera, en secreto, también labraba nuestro futuro de una forma que nadie podría haber imaginado. Esa fortaleza que ahora siento nacer en mí, esa claridad estratégica, es también parte de su legado. Él me dio las herramientas y ahora finalmente estoy lista para empezar a construir mi propia justicia. La soledad es una manta pesada en las noches largas. A veces me siento en la mecedora que Mateo hizo para mí
y le hablo a su fotografía en la repisa. Le cuento sobre Santiago, sobre la crueldad de Catalina, sobre el delantal con estampado de gallinas. Le pregunto qué haría él en mi lugar, aunque ya sé la respuesta. Justicia con elegancia. Mi vieja, siempre con elegancia, diría él con esa sonrisa pícara. Estas conversaciones unilaterales son mi desahogo, el único lugar donde puedo mostrar mi fragilidad sin ser juzgada. Es en estos momentos de profunda melancolía donde recargo mis fuerzas, donde la tristeza se decanta y se convierte en determinación. La pena por su ausencia se mezcla con la rabia por la injusticia, creando una aleación inesperada y poderosa. Pero que nadie se equivoque. A pesar de la pena, del desprecio, de la soledad, no soy una mujer rota. Mi nombre es Esperanza, y he decidido empezar a hacerle honor. La humillación en esa fiesta no fue un final, fue un detonante. Despertó a la leona que ha dormido durante años, protegiendo los recuerdos y el legado de mi esposo. Ellos me ven como una viejecita frágil y empobrecida, una nota a pie de página en su brillante historia de éxito. Pero están a punto de descubrir que esta viejecita es la dueña de la editorial, la que escribe el final del libro. Mi transformación no será ruidosa ni vengativa, será silenciosa, precisa y devastadora, como una raíz que crece en la oscuridad y termina por quebrar la roca más dura. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? Cuéntamelo en los comentarios. Mi familia, o lo que queda de ella, se resume en unas pocas personas. Mi único hijo, Santiago, tiene 45 años y es un ingeniero de renombre, o al menos eso dice la placa de bronce que cuelga en la puerta de su lujosa oficina. Miro sus fotos y me cuesta encontrar al niño de rodillas raspadas que corría a mis brazos buscando consuelo. Ahora es un hombre alto, de espalda rígida y con una mirada que parece calcular el valor de todo lo que le rodea. El orgullo que sentí en su graduación se ha ido agriando con los años, transformándose en una melancolía profunda. Tengo 2 nietos, Sofía y Lucas, adolescentes que ya han aprendido así hablar el idioma de las marcas y el estatus. Apenas los veo, y cuando lo hago, me miran con una mezcla de extrañeza y vergüenza, como si yo fuera una reliquia de un pasado que no les pertenece. La arquitecta de este derrumbe familiar es mi nuera, Catalina. Es una mujer cuya belleza parece esculpida en hielo, siempre impecable, siempre sonriente para las cámaras, pero con unos ojos que no saben mentir. En ellos veo una ambición voraz, un hambre insaciable de aprobación social. Proviene de una familia con más aspiraciones que dinero, y creo que esa es la raíz de su obsesión. Ve el estatus como una armadura, y yo, con mi vida sencilla y mi pasado obrero, soy una abolladura en su brillante coraza. Su motivación no es solo la codicia, es un miedo cerval a volver a ser invisible, a que alguien descubra que detrás de su fachada de sofisticación hay una mujer aterrada. Para ella yo no soy una persona, soy un riesgo para su marca personal, y ha decidido que la única solución es eliminarme de la ecuación. Recuerdo con una claridad dolorosa los años previos a su llegada. Santiago y yo éramos un equipo, viudo él de su primera esposa muy joven, y yo siempre a su lado. Los domingos, mi pequeña casa se llenaba con su risa mientras cocinábamos juntos su plato favorito, lasaña, la receta de mi madre. Hablábamos durante horas, me contaba sus sueños, sus miedos en la universidad, sus primeros éxitos en el trabajo. Yo era su confidente, su puerto seguro. Una tarde, después de una gran decepción amorosa, se quedó dormido en mi regazo, ya siendo un hombre hecho y derecho. Y yo le acaricié el pelo como cuando era un niño. Esa conexión, esa intimidad sin fisuras, es un tesoro que guardo en el alma y que Catalina, con su envidia y su veneno, se ha encargado de destruir sistemáticamente, ladrillo a ladrillo. El cambio comenzó de forma sutil, poco después de que se casaron. Catalina nunca me confrontó directamente. Su método es más insidioso, como la humedad que pudre la madera desde dentro. Eran pequeñas sugerencias, comentarios lanzados al aire con una sonrisa dulce. ¿No crees, Santiago, que tu madre estaría más cómoda en un apartamento más pequeño y moderno? Esta casa debe darle mucho trabajo. O criticaba mi ropa con una falsa preocupación. ¡Ay, Esperanza!
Ese vestido es encantador, muy vintage. Deberíamos ir de compras un día. Cada comentario era una pequeña dosis de veneno, diseñada para que Santiago empezara a verme a través de sus ojos, como algo anticuado, pobre y vergonzoso. Y poco a poco, la toxina hizo efecto, nublando su juicio y envenenando su corazón hasta que empezó a avergonzarse de la mujer que le dio la vida. La escalada de la tensión tuvo muchos episodios, pero uno de los más dolorosos ocurrió hace un par de años, durante una cena de Navidad en su casa. Como siempre, llevé mi famoso flan de caramelo, un postre sencillo pero que Santiago adoraba desde niño. Al momento de servirlo, Catalina, al pasar junto a la mesa, tropezó de una forma muy poco natural y derramó una copa de vino tinto sobre él, arruinándolo por completo. «¡Ay, qué torpe soy!», exclamó con una risa que no llegó a sus ojos. «No te preocupes, Esperanza. De todas formas, es mejor probar el postre que trajo el chef. Este experimento tuyo tan rústico quizás era demasiado pesado». Santiago no dijo nada. Se limitó a mirar la escena con una mueca de fastidio. Su silencio fue un grito de complicidad que me partió el alma en dos. Mis nietos son víctimas y cómplices de este adoctrinamiento. Catalina les ha enseñado a medir el valor de las personas por el coche que conducen o la ropa que visten. No son malos chicos. En el fondo de sus corazones sé que debe quedar algo de la dulzura que tenían de niños, pero esa semilla está enterrada bajo capas de materialismo. Recuerdo una vez que me ofrecí a recoger a Lucas del colegio porque Santiago estaba en una reunión. Cuando llegué en mi viejo pero fiable coche, Lucas me vio desde la puerta, se dio la vuelta y llamó a un taxi. Más tarde su padre me llamó para decirme, con tono avergonzado, que preferían que no lo hiciera más para no incomodar a su hijo. No era incomodidad, era vergüenza. Mi propio nieto se avergonzaba de mí. Intento comprender a Santiago. De verdad que lo hago. No creo que sea un monstruo, sino un hombre débil, atrapado entre dos mundos. Por un lado, está la educación que yo le di, basada en la honestidad, el trabajo duro y la gratitud. Por otro, está el deslumbrante universo de Catalina, lleno de lujo, poder e influencia. Un mundo al que él siente que no pertenece del todo. Su arrogancia es, en realidad, una máscara para su inseguridad, para el miedo a que sus nuevos amigos descubran que es el hijo de una cocinera y un carpintero. En su mente retorcida, cree que al repudiarme a mí, a sus raíces, está asegurando su lugar en esa élite. Es un acto de automutilación. Está cortando la rama sobre la que creció, sin darse cuenta de que, sin ella, está destinado a caer. Nuestra relación actual es una farsa. Me invitan a eventos familiares importantes porque es lo que se debe hacer para mantener las apariencias. Soy el accesorio incómodo que tienen que exhibir de vez en cuando para poder seguir llamándose a sí mismos buenas personas. El almuerzo del Día de la Madre no fue más que la culminación de años de microagresiones, de desprecios velados y de un abandono emocional calculado. Fue el momento en que la obra de teatro alcanzó su clímax. Pero lo que ellos no sabían es que su cruel actuación me dio la claridad que necesitaba. Comprendí que ya no podía quedarme sentada esperando que el amor y la gratitud renacieran milagrosamente en el corazón de mi hijo. Si él no recordaba la lección más importante que le enseñé, la del respeto, entonces yo misma se la iba a dar. Una lección magistral que jamás olvidaría. Antes de ser la madre de Santiago, yo era solo Esperanza. Tenía sueños que hoy suenan como el eco de una vida ajena. Soñaba con tener una pequeña mercería, un rincón lleno de cintas de colores, hilos de seda y botones de nácar. Quería pasar mis días rodeada de texturas y crear cosas hermosas con mis manos. No era una gran ambición, pero era mía. Cuando supe que estaba embarazada, guardé ese sueño en un cajón del alma, junto con mis patrones de costura y mis anhelos de juventud. Lo hice sin una pizca de arrepentimiento, porque en mi vientre crecía un sueño mucho más grande, uno que requeriría todas mis fuerzas, todo mi tiempo y todo mi amor. Mi vida ya no me pertenecía. Se la había entregado a él antes, incluso de conocer su rostro. Los primeros años fueron una danza agotadora de turnos opuestos. Mateo salía para la carpintería antes del amanecer,
y yo volvía del restaurante donde trabajaba como cocinera, cuando la luna ya estaba alta. Recuerdo el calor sofocante de esa cocina, el vapor que empañaba mis gafas y el olor a frito que se impregnaba en mi pelo y en mi piel. Un perfume que no se iba ni con el jabón más fuerte. Llegaba a casa con los pies hinchados y la espalda gritando. Pero la jornada no terminaba. Tenía que preparar la ropa del día siguiente, revisar las tareas de Santiago y, lo más importante, sentarme a su lado y leerle un cuento, aunque mis párpados pesaran como plomo. Quería que su último pensamiento del día fuera mi voz, no el sonido de mi agotamiento. Éramos un equipo, Mateo y yo. Él, con sus manos fuertes y encallecidas por la garlopa y el serrucho. Yo, con las mías, ágiles y a menudo quemadas por los fogones. Cada billete que ganábamos tenía un propósito sagrado. Antes de pagar las facturas o comprar la comida, separábamos una parte para una vieja lata de galletas que guardábamos en lo alto del armario. En un papelito pegado con cinta, habíamos escrito con la mejor caligrafía de Mateo: para la educación de Santiago. Ese era nuestro pacto, nuestro proyecto de vida. Negarnos un café, usar los zapatos hasta que la suela se despegara, remendar la ropa una y otra vez. Todo era fácil cuando pensábamos en el futuro que estábamos construyendo para nuestro hijo. Un futuro donde él no tendría que elegir entre sus sueños y su sustento. Cuando Santiago entró en la secundaria, los gastos se multiplicaron. Los libros, los uniformes, las excursiones. La lata de galletas ya no era suficiente. Sin dudarlo, busqué un segundo trabajo. 3 noches a la semana, después de mi turno en el restaurante, me iba a limpiar unas oficinas en el centro de la ciudad. Recuerdo el silencio sepulcral de esos edificios vacíos, solo roto por el zumbido de la enceradora. Fregaba los suelos de mármol, tan lujosos, pensando en la ironía de que mi hijo estudiaría en lugares así, mientras yo los limpiaba de rodillas. Era un trabajo solitario y agotador, pero en esa soledad encontraba una extraña paz. Cada movimiento, cada baldosa que dejaba reluciente, era un paso más que allanaba el camino para que él pudiera pisar fuerte en el mundo. Hubo un invierno especialmente crudo. Mi único abrigo estaba tan gastado que el viento helado se colaba por las costuras. Había logrado ahorrar unos pesos para comprarme uno nuevo, uno decente que me abrigara de verdad. Justo cuando iba a ir a la tienda, Santiago llegó a casa con la noticia de que había sido aceptado en un programa avanzado de matemáticas. Pero los libros costaban una pequeña fortuna. No lo dudé ni un segundo. Esa misma tarde, le di el dinero que había ahorrado. Pasé el resto del invierno tiritando en las paradas del autobús, abrazándome a mí misma para generar algo de calor. Pero no me importaba. Cada vez que el frío me calaba hasta los huesos, pensaba en mi hijo, abrigado en su aula, aprendiendo, creciendo. El calor de su futuro valía cualquier escalofrío. Mi vida se convirtió en un ejercicio constante de renuncia, para que él nunca sintiera carencias. Mientras yo remendaba mis vestidos hasta que la tela no daba más de sí, me aseguraba de que Santiago siempre tuviera ropa nueva para el inicio del curso escolar. Mientras Mateo y yo cenábamos sopa de verduras, la mayor parte de la semana, yo guardaba dinero para que él pudiera ir a las mismas excursiones que sus compañeros de colegios más caros. No quería que jamás se sintiera inferior, que la sombra de nuestra pobreza lo marcara. Le construí una normalidad a base de mis propios sacrificios, una burbuja en la que él podía ser igual a los demás, sin saber que esa burbuja estaba hecha del aire, que a mí a veces me faltaba para respirar. La universidad fue la cima de nuestra montaña de sacrificios. Para pagar la matrícula de la prestigiosa Facultad de Ingeniería donde fue aceptado, hipotecamos nuestra casa, el único patrimonio que teníamos. Aumenté mis horas en el restaurante. Tomé más noches de limpieza. Apenas dormía 4 horas al día. Mi cuerpo protestaba. Mis articulaciones dolían, pero mi espíritu estaba henchido de orgullo. Verlo partir con su maleta llena de sueños fue el momento más agridulce de mi vida. Cada pago de la matrícula era un acto de fe ciega, una transfusión de nuestra vida a la suya. Estábamos invirtiendo nuestra vejez, nuestra tranquilidad, todo lo que teníamos y lo que no, en su promesa,
convencidos de que era la mejor inversión de nuestras vidas. Y nuestra inversión dio sus frutos, o eso creímos. Santiago se graduó con los más altos honores. Consiguió un trabajo en una empresa importante antes incluso de tener el título en sus manos. En pocos años, su sueldo superó con creces lo que Mateo y yo habíamos ganado juntos en toda una vida. Compró su primer coche, luego su primer apartamento. El orgullo que sentí era tan inmenso que no me cabía en el pecho. Lloré de alegría en silencio, creyendo que nuestra misión como padres había concluido con un éxito rotundo. Habíamos roto el ciclo de la pobreza. Nuestro hijo era un triunfador. En mi inocencia pensé que su éxito era nuestro éxito, el triunfo de la familia, sin darme cuenta de que él ya lo consideraba exclusivamente suyo. Fue entonces cuando la balanza empezó a inclinarse peligrosamente. Mis sacrificios pasaron de ser el cimiento de su éxito a convertirse en los cimientos vergonzosos que había que ocultar bajo una alfombra de seda. En sus nuevas historias, nuestro pasado de lucha se fue suavizando, adornando, hasta casi desaparecer. Ya no éramos los obreros que se deslomaron por él, sino una familia humilde con grandes valores. Empezó a enviarme dinero de vez en cuando, pero sus transferencias bancarias se sentían frías, impersonales. No eran un gesto de gratitud, sino un intento de saldar una deuda incómoda, de comprar mi silencio para que su pasado no manchara su brillante presente. Quería mantenerme a una distancia segura, como un monumento a un pasado que ya no deseaba visitar. Y así llegamos a ese almuerzo del Día de la Madre. Todo el sacrificio de una vida, cristalizado en un objeto, un delantal barato con estampado de gallinas. La ironía era tan cruel, tan afilada, que casi me hizo reír. Yo le había regalado un futuro de posibilidades infinitas, forjado con mis manos, agrietadas, y mis noches en vela. Él me regalaba un símbolo de servidumbre, una burla a la misma dedicación que le permitió estar donde estaba, mis décadas de entrega incondicional contra su instante de desprecio público. Fue en ese momento, sosteniendo esa tela áspera en mi regazo, cuando comprendí que la deuda que Santiago tenía conmigo no se podía pagar con dinero. Era una deuda moral, y había llegado la hora de presentar la factura. Una factura que le costaría mucho más que su fortuna. Mi difunto esposo, Mateo, era un hombre de silencios profundos y una inteligencia que se ocultaba tras sus manos encallecidas de carpintero. Para el mundo, incluido nuestro hijo, él era un hombre simple, de pocas palabras, cuyo universo se limitaba a la madera, el barniz y las herramientas. Pero por las noches, cuando la casa se aquietaba, yo lo veía transformarse. Se sentaba en su viejo sillón, no para ver la televisión, sino para devorar libros de economía y leer con una concentración casi religiosa las páginas salmón de los periódicos financieros. Santiago se burlaba con cariño de él. Papá y sus numeritos. Nunca entendió que, mientras él construía muebles para otros durante el día, por la noche estaba construyendo un imperio silencioso para nosotros, una fortaleza que nadie podía ver. Él tenía una filosofía que aplicaba a todo en la vida, el crecimiento silencioso. Las cosas que de verdad tienen valor, Esperanza, me decía mientras lijaba una tabla de roble, crecen despacio y sin hacer ruido, como este árbol. Su verdadera fuerza no está en las ramas que todos ven, sino en las raíces que se aferran a la tierra en la oscuridad. Recuerdo que una vez me llevó a la parte trasera del jardín y me mostró un brote diminuto, casi invisible. «Míralo», me dijo con reverencia. «Ahora no es nada, pero dale tiempo, agua y silencio, y un día dará sombra a toda la casa». Esa era la metáfora de su vida y de su más grande secreto. Estaba plantando un roble, mientras todos a nuestro alrededor solo veían hierba. Un día, hace muchos años, llegó a casa con un brillo especial en los ojos. Me dijo que había tomado una pequeña parte de nuestros ahorros, un dinero que él llamó nuestro dinero de la fe, y lo había invertido. «Es en una empresita de esas de computadoras», explicó. «Hacen unas cosas que nadie entiende, pero tengo el presentimiento de que es el futuro». Yo no le di mayor importancia. Confiaba ciegamente en su juicio, en esa sabiduría suya que no venía de los títulos universitarios, sino de la observación atenta del mundo. Para mí,
Era solo otra de sus peculiaridades, como coleccionar estampillas o escuchar la radio de onda corta. No tenía idea de que esa pequeña semilla, plantada en el campo entonces desconocido de la tecnología, crecería hasta convertirse en un bosque tan vasto que cambiaría nuestro destino para siempre. Semanas después del funeral de Mateo, nuestro viejo abogado y amigo, el doctor Morales, me llamó a su oficina. Yo esperaba firmar papeles de viudedad, trámites sencillos para una vida sencilla. Pero en lugar de eso, el doctor Morales puso sobre su escritorio de caoba una pesada carpeta de cuero, cuyo contenido, según me explicó, Mateo había preparado meticulosamente durante años. Mi corazón empezó a latir con fuerza, mientras el abogado, con voz solemne, comenzó a desvelar la verdadera dimensión del legado de mi esposo. El carpintero, el hombre humilde que contaba cada centavo, había sido en realidad un inversor genial, un visionario que había visto el futuro décadas antes que los demás. El dinero de la fe no solo había florecido, había dado a luz a una fortuna que mi mente apenas podía concebir. Dentro de esa carpeta estaba la prueba del genio secreto de mi marido. Había un testamento detallado, pero junto a él, un portafolio de acciones de esa pequeña empresa de tecnología que, con los años, se había convertido en un gigante global, un nombre que todo el mundo conocía. Había también la escritura de una mansión espectacular en la zona más exclusiva de la ciudad, una propiedad cuya existencia yo desconocía por completo. Y finalmente, los extractos de una cuenta bancaria secreta en Suiza, con un saldo que me hizo sentir un vértigo abrumador. Me senté allí, en esa oficina silenciosa, sintiendo el peso de un poder que nunca había buscado, una riqueza que se sentía como un traje ajeno. Mateo, mi humilde carpintero, me había dejado no solo su amor, sino también las llaves de un reino. Mi primera decisión, tomada en ese mismo instante, fue mantenerlo todo en el más absoluto secreto. Lo hice por dos razones, ambas nacidas del amor. La primera, por lealtad a Mateo. Él eligió vivir y morir como un hombre sencillo, y revelar su fortuna póstuma me pareció una traición a su esencia, a su filosofía del crecimiento silencioso. Quería honrar al hombre que fue, no al millonario que nadie conoció. La segunda razón fue Santiago. Aferrándome a una última y frágil esperanza, decidí que esta riqueza sería la prueba definitiva. Quería descubrir si mi hijo, creyéndome desamparada, volvería a mí por amor genuino. El secreto se convirtió en mi observatorio silencioso. Y ahora, tras 5 años de dolorosas evidencias y la humillación final del Día de la Madre, el resultado de la prueba era concluyente. El secreto ya no era un testamento de amor, se había convertido en mi arsenal. Pocos días después de la infame celebración del Día de la Madre, decidí llamar a Santiago. Necesitaba escuchar su voz, quizás una disculpa, una explicación, pero su respuesta fue como una pared de hielo. «Mamá, por favor, no empieces con el drama», me dijo, su tono cargado de fastidio. «Fue una broma, nada más. A tu edad deberías tener más sentido del humor y aprender a reírte de ti misma». Colgó poco después, dejándome con el teléfono en la mano y sus palabras resonando en mi cabeza. No solo me había humillado, sino que ahora me acusaba de ser yo la que no entendía, la que exageraba. Estaba invalidando mi dolor, negándome el derecho a sentirme herida. Fue una agresión silenciosa, quizás más cruel que el desprecio público, porque me negaba mi propia realidad. Una semana más tarde fue Catalina quien llamó. Su voz era un jarabe empalagoso de falsa preocupación. Se disculpó en nombre de Santiago, diciendo que él estaba bajo mucho estrés por el trabajo. Y entonces, como quien no quiere la cosa, dejó caer la bomba. «Hemos estado pensando, Esperanza, que tu casa es demasiado grande para ti. Creemos que lo mejor sería venderla y buscarte un apartamento pequeño, más manejable. Nosotros nos encargaríamos de todo, por supuesto. Es por tu bien». El disfraz de amabilidad no ocultaba la amenaza. Querían despojarme de mi hogar, de mis recuerdos, del último bastión de mi independencia. Su plan era claro, reducirme a una existencia controlada por ellos
convencidos de que estaban manejando los bienes de una pobre anciana que no sabía lo que hacía. El ataque se trasladó al ámbito público. Una vieja amiga, Adela, me encontró en el mercado, su rostro lleno de una lástima que no comprendía al principio. Me contó que había estado en un evento benéfico donde vio a Catalina, rodeada de sus amigas, con voz compungida. Mi nuera se había estado lamentando de la carga que yo representaba para ellos. Adela la escuchó decir que se sentían en la obligación de ayudarme económicamente cada mes, pintándose a sí misma como una santa abnegada y a mí como una anciana desvalida y dependiente. Estaba construyendo una narrativa pública de mi supuesta indigencia, una mentira que no solo manchaba mi nombre, sino que los elevaba a ellos al pedestal de la generosidad, una generosidad que jamás habían practicado. Una tarde Santiago se presentó en mi casa sin avisar. Por un instante mi corazón albergó la tonta esperanza de que venía a disculparse. Pero no traía flores, traía una carpeta con documentos legales. Con una frialdad que helaba la sangre, me explicó que eran papeles para darle un poder notarial sobre mis asuntos. Es para facilitar las cosas, mamá. Por si te pasa algo, para que yo pueda ayudarte sin trabas burocráticas, argumentó enmascarando su codicia con una falsa preocupación filial. Sus ojos, sin embargo, no mentían. Brillaban con el anhelo de tener el control sobre mi casa, mi única posesión de valor a su entender. Con una calma que no sabía que poseía, me negué a firmar. La máscara se resquebrajó por un segundo, revelando un destello de furia y frustración en su rostro. Viendo que la presión directa no funcionaba, recurrieron a la táctica más vil: usar a mis nietos. Sofía me llamó un día, su voz de adolescente sonando forzada, como si estuviera leyendo un guión. «Abuela», dijo, «mis papás están muy preocupados por ti. Dicen que no te dejas ayudar. Mi mamá dice que si sigues así, tan terca, no nos van a dejar ir a visitarte más». Cada palabra fue un puñal. Estaban convirtiendo el cariño de mis nietos en un instrumento de chantaje, envenenando su mente y usándolos como rehenes en su guerra contra mí. Sentí una náusea profunda, una tristeza inmensa. Ya no se trataba solo de mí y de mi casa. Estaban corrompiendo el alma de sus propios hijos para conseguir sus fines. Era un nuevo nivel de bajeza moral. El siguiente episodio de esta tortura psicológica tuvo lugar en el supermercado del barrio. Me los encontré de frente en el pasillo de las verduras. Catalina, al verme, alzó la voz deliberadamente para que todos a nuestro alrededor pudieran escucharla. Se acercó a mi carrito, que solo contenía unas pocas cosas, y con un gesto teatral dijo: «Esperanza, por Dios, deja que yo te pague esto. No te preocupes, para eso estamos». La gente se giró a mirar, susurrando. Me sentí desnuda, expuesta, humillada frente a los vecinos que me habían conocido toda la vida. Me estaban obligando a representar el papel de la anciana menesterosa, y ellos, el de los salvadores magnánimos. Tuve que apretar los puños para no gritar. Pagué mis cosas con dignidad y me marché de allí con la sensación de que mi propio barrio se había convertido en un escenario hostil. La verdadera razón de su urgencia no tardó en revelarse. A través del doctor Morales, supe que la constructora de Santiago estaba al borde de la quiebra. Y entonces, la llamada que lo confirmó todo. Era Santiago, su voz melosa y desesperada. Tras unos minutos de falsa cháchara, fue al grano. Me pidió un pequeño préstamo. Quería que hipotecara mi casa, la misma que él consideraba una carga para mí, para que él pudiera usar el dinero para salvar su empresa. La audacia de su petición me dejó sin aliento. Me humillaba por mi supuesta pobreza, pero no dudaba en intentar arrebatarme lo poco que creía que tenía. Era un parásito que, después de alimentarse de mis sacrificios durante toda su vida, ahora pretendía devorar hasta los huesos. Mi negativa rotunda desató su furia. Esa misma noche, irrumpió en mi casa como un huracán de rabia. Ya no había máscaras ni falsas preocupaciones. Sus ojos estaban inyectados en sangre, su rostro deformado por la ira. Me acusó de ser una egoísta, una resentida que nunca había apoyado sus verdaderas ambiciones. «Toda tu vida te has conformado con la miseria», me gritó. «Por tu culpa, por tu mentalidad de pobre. Nunca salimos de este barrio inmundo.
Y ahora que tengo la oportunidad de ser alguien realmente grande, me das la espalda. En su delirio, había reescrito la historia. Mis décadas de sacrificio no eran un regalo, sino una jaula que, según él, lo había limitado. Estaba culpándome de sus propios fracasos, de su propia codicia desmedida. Catalina, por su parte, continuó su campaña de difamación con una astucia diabólica. Se unió al grupo de caridad de mi parroquia, un círculo de mujeres con las que yo había colaborado durante años. En la siguiente reunión, frente a todas, hizo una donación sustancial, en honor a mi querida suegra, Esperanza, que a pesar de sus muchas limitaciones, siempre ha tenido un corazón generoso. Fue una jugada, maestra de humillación pública. Con un solo gesto se posicionó como una benefactora piadosa, mientras reforzaba la imagen de que yo era un caso de caridad. Mis amigas de toda la vida me miraban ahora con una nueva expresión en sus ojos, la de la compasión, la de la lástima. Me estaba aislando, cortando mis lazos con la comunidad para dejarme completamente sola. El golpe final llegó por correo certificado. Era una carta de un bufete de abogados. Santiago y Catalina habían iniciado un proceso judicial para declararme incapacitada legalmente para administrar mis bienes. La carta citaba mi negativa a recibir ayuda de mi familia, mi estilo de vida precario y mi comportamiento excéntrico, como supuestas pruebas de mi senilidad. Querían despojarme no solo de mi casa, sino de mi autonomía, de mi derecho a decidir, de mi propia identidad. Querían convertirme legalmente en una niña, en un objeto bajo su tutela. Esto ya no era una disputa familiar, era una declaración de guerra total, una guerra en la que ellos creían tener todas las armas para aniquilarme. Para colmo de su arrogancia, recibí una llamada de un antiguo socio de Santiago, un hombre mayor que me conocía desde que mi hijo era un niño. Sonaba preocupado. Me contó, en confianza, que Santiago andaba presumiendo en sus círculos de que pronto recibiría una fuerte inyección de capital proveniente de activos familiares que estaba a punto de liberar. Estaban tan seguros de que el juez les daría la razón, que ya estaban contando con el dinero de la venta de mi casa. Su soberbia era tan grande que no contemplaban la posibilidad de la derrota. Me estaban desahuciando antes incluso de la batalla legal, celebrando una victoria sobre un enemigo que consideraban ya vencido. La falta de respeto había llegado a su punto más álgido. El domingo siguiente fui a la iglesia como de costumbre. Catalina estaba allí, esperándome en la entrada. Delante de toda la congregación, se apresuró a ayudarme a subir los 3 escalones de la entrada, sosteniendo mi brazo con una fuerza innecesaria mientras decía en voz alta: «Con cuidado, Esperanza, que estás muy frágil». Estaba actuando para su público, reuniendo testigos para su farsa legal, construyendo su caso ladrillo a ladrillo sobre mi supuesta debilidad. Sentí las miradas de todos, cargadas de esa piedad que humilla, de ese juicio velado que te condena sin pruebas. Catalina no solo estaba tratando de robar mi casa, estaba robando mi imagen, mi reputación, sustituyendo a la mujer fuerte que siempre fui por la caricatura patética que ella necesitaba que yo fuera. La última gota, el empujón final que me llevó al borde del precipicio y me obligó a actuar, fue una visita nocturna de Santiago. Vino solo, y su rostro era una máscara de fría determinación. Puso los papeles del poder notarial sobre mi mesa una vez más. «Fírmalos, mamá», dijo, su voz desprovista de toda emoción. «Es la última vez que te lo pido de buenas a primeras. Si no lo haces por tu voluntad, el juez te obligará, y te aseguro que será mucho peor para ti». En sus ojos no quedaba ni el más mínimo rastro del niño al que había criado. Solo vi a un depredador, a un extraño cuya única motivación era la codicia. Yo ya no era su madre. Era el último obstáculo entre él y el dinero. Esa noche me quedé sentada en la oscuridad de mi sala de estar durante horas. La carta del abogado y los papeles que Santiago había dejado estaban sobre la mesa, como 2 serpientes esperando para morder. Me habían acorralado, me habían aislado, me habían sentenciado. Creían que la partida estaba ganada. Veían a una anciana pobre, sola y asustada, un peón fácil de sacar del tablero. Y fue en ese momento, en la cima de su arrogancia y en el abismo de mi dolor, cuando una extraña serenidad me invadió.
Habían jugado todas sus cartas, habían mostrado la totalidad de su oscuridad, y al hacerlo, me habían liberado. Ya no tenía nada que esperar, nada que perder. La etapa de la paciencia había terminado. La etapa de la estrategia estaba a punto de comenzar. Aquella noche, sentada en la penumbra de mi sala, con la amenaza de la anulación legal sobre la mesa, algo se quebró dentro de mí. Pero no fue mi espíritu, fue la última hebra de la esperanza ingenua a la que me había aferrado durante años. La creencia de que mi hijo, en algún momento, recordaría quién era y volvería a mí. Las lágrimas que habían nublado mi vista se secaron de repente. El dolor no desapareció, pero se transformó. Dejó de ser un peso que me aplastaba para convertirse en un combustible frío y denso. Miré la fotografía de Mateo en la repisa, y por primera vez desde su muerte, no le pedí ayuda ni consuelo. Le hice una promesa. «Estoy lista, mi amor», susurré al silencio. «Voy a hacer las cosas a tu manera, con paciencia, con inteligencia y sin hacer ruido». Ya no era la víctima. Me había convertido en la estratega. A la mañana siguiente me levanté antes del amanecer. No me puse mi bata de siempre ni mis ropas sencillas de viuda. Abrí la parte trasera del armario y saqué el mejor vestido que tenía. Uno de color azul marino que había guardado para una ocasión especial que nunca llegó. Me peiné con esmero. Me puse los pendientes de perlas que Mateo me regaló en nuestro 25º aniversario y un toque de lápiz labial. Al mirarme en el espejo, no vi a la anciana frágil que mi hijo quería presentar ante un juez. Vi a Esperanza Vargas, una mujer a punto de reclamar su vida. Salí de casa con un paso firme y decidido, y en lugar de usar mi propio teléfono, caminé las 10 manzanas que me separaban de una vieja cabina telefónica. La discreción, a partir de ahora, sería mi mejor aliada. Metí una moneda en la ranura y marqué el número de la oficina del doctor Morales. Cuando su secretaria me pasó la llamada, mi voz sonó firme, irreconocible incluso para mí. «Doctor Morales, buenos días. Habla Esperanza Vargas». Hubo una pausa al otro lado. Él esperaba, sin duda, la voz quebrada de una mujer, desconsolada. «Doctor», continué, mi tono tan sereno como la superficie de un lago en calma. «Le llamo para decirle que ha llegado el momento de activar las últimas voluntades de Mateo. No las que su familia conoce. Las otras». Sentí el impacto de mis palabras a través del auricular. El silencio del abogado no era de confusión, sino de una comprensión súbita y profunda. El tiempo de la espera había terminado. La partida de ajedrez, esa que Mateo había preparado durante décadas, estaba a punto de comenzar. Esa misma tarde me reuní con él. El doctor Morales me recibió con una nueva mirada de respeto. Sobre su pulido escritorio de caoba, coloqué la carta del abogado de Santiago. Con una calma metódica, le expliqué cada una de las humillaciones, cada una de las amenazas, culminando en el intento de declararme legalmente incompetente. No había ni rastro de autocompasión en mi voz, solo la fría exposición de los hechos. «Quieren mi casa, doctor», concluí, mirándolo fijamente a los ojos. «Creen que es lo único que tengo. Quieren demostrar que estoy senil para robársela». Hice una pausa y luego añadí, con la primera sombra de una sonrisa, «Se van a llevar la sorpresa de sus vidas». El doctor Morales se recostó en su sillón y una sonrisa de aprobación y complicidad se dibujó en su rostro. «Me alegro de oírla, Esperanza. Mateo siempre dijo que usted era la más fuerte de los dos». El abogado sacó la pesada carpeta de cuero de su caja fuerte y la abrió sobre la mesa. Por primera vez, no miré esos documentos con vértigo, sino con una fría determinación. Eran mis armas, mis municiones. El doctor Morales y yo pasamos las siguientes horas trazando el primer movimiento de nuestro contraataque. La estrategia no sería un golpe de fuerza bruta, sino una maniobra de una elegancia letal, digna de la mente de Mateo. Me sentí viva de una forma que no había experimentado en años. La tristeza había sido reemplazada por un propósito. Ya no era la viuda desamparada que lloraba en silencio. Era la presidenta del Consejo de Administración de mi propia justicia. Y mi único socio era el sabio consejo de un viejo amigo y el legado de mi brillante esposo. El primer paso de nuestro plan era de una sutileza exquisita: comprar la deuda de mi hijo.
El doctor Morales me explicó que la constructora de Santiago, Construcciones Vértice, se mantenía a flote gracias a un enorme préstamo de un banco de inversión internacional. La empresa estaba técnicamente en quiebra y el banco estaba a punto de ejecutar la deuda y quedarse con todo. Nuestro plan consistía en que yo, a través de una de las sociedades fantasma que Mateo había creado en Suiza, compraría esa deuda al banco con un ligero descuento. De la noche a la mañana, sin que nadie lo supiera, me convertiría en la principal acreedora de mi hijo. Él seguiría pensando que su enemigo era un banco lejano, sin sospechar que su destino financiero estaba ahora, enteramente, en las manos de la madre, a la que despreciaba y consideraba una carga. Mi vida cambió por completo. Las tardes que antes dedicaba a la costura, ahora las pasaba en la biblioteca del doctor Morales, estudiando. Me sumergí en un mundo de balances financieros, de cláusulas legales y de estrategias de inversión que al principio me parecía un idioma extranjero. Pero la sed de justicia es una poderosa motivación. Noche tras noche, con tazas de café humeante como única compañía, devoraba informes y aprendía a leer entre líneas los números. Descubrí que tenía una mente para los negocios, una agudeza que había permanecido dormida bajo capas de vida doméstica y sacrificio maternal. Estaba afilando mis armas, no solo con el poder del dinero de Mateo, sino con el poder del conocimiento. Me estaba transformando, preparándome para la batalla que se avecinaba. Una noche, mientras repasaba los desastrosos informes financieros de la empresa de Santiago, me detuve a reflexionar sobre la naturaleza de mi plan. ¿Era esto venganza? La palabra no encajaba del todo. La venganza es un fuego que consume, y yo me sentía fría, precisa, como un cirujano a punto de realizar una operación delicada. No quería destruir a Santiago. Quería extirparle el tumor de la arrogancia y la ingratitud que lo estaba matando por dentro. Quería demoler el falso castillo de naipes en el que vivía para obligarlo a reconstruir su vida sobre cimientos de verdad y humildad. Quizás, solo quizás, debajo de todos esos escombros, encontraría de nuevo al hijo que había perdido. Mi plan no era un acto de odio, era un acto radical y doloroso de amor maternal, el último y más desesperado intento de salvar su alma. El día de la primera audiencia en el juzgado marcó el inicio de mi contraofensiva. Santiago y Catalina llegaron con un aire de superioridad, acompañados por un abogado joven y arrogante que me miró por encima del hombro. Esperaban ver a una anciana temblorosa, confundida y fácil de intimidar. Su confianza se evaporó en el instante en que entré en la sala. No iba vestida con mis ropas humildes de siempre, sino con el traje sastre más elegante que el dinero de Mateo pudo comprar, mi cabello perfectamente peinado y mi postura erguida. A mi lado, el doctor Morales, cuya reputación de litigante implacable era legendaria en la ciudad, caminaba con una calma imponente. Las mandíbulas de mi hijo y mi nuera se desencajaron. Esa imagen, el puro desconcierto en sus rostros, fue mi primera y dulce victoria silenciosa. El abogado de Santiago comenzó su perorata, pintándome como una anciana senil que representaba un peligro para sí misma. Cuando llegó el turno del doctor Morales, no se molestó en refutar esas calumnias. En su lugar, presentó una moción para desestimar el caso por completo, acusando a los demandantes de actuar de mala fe y con abuso de derecho. Con una voz metódica y cortante, enumeró los recientes intentos de Santiago para que yo firmara un poder notarial, la presión para vender mi casa y la sospechosa coincidencia de que la demanda se presentara justo después de mi negativa a concederle un préstamo. La jueza, una mujer astuta y experimentada, escuchaba con atención y su mirada, inicialmente neutral, se endureció al posarse sobre mi hijo. La narrativa de hijo preocupado comenzaba a desmoronarse. Para rematar el golpe, el doctor Morales presentó un estado financiero preliminar. No revelaba la magnitud de mi fortuna, pero sí demostraba la existencia de una cartera de modestas inversiones a mi nombre, las cuales me generaban ingresos más que suficientes para vivir con holgura y sin la ayuda de mi hijo. Con esto, la imagen de anciana indigente que Catalina había pregonado se hizo añicos. Además,
Adjuntó declaraciones juradas de varios de mis vecinos de toda la vida, quienes testificaban sobre mi perfecta lucidez, mi independencia y mi activa participación en la comunidad. De repente, la base de su demanda, construida sobre mentiras y anécdotas maliciosas, se tambaleó visiblemente ante los ojos de la corte. La jueza tomó su decisión. Aunque no desestimó el caso de inmediato, sí lo suspendió, exigiéndole a Santiago que presentara pruebas médicas contundentes, realizadas por especialistas designados por el tribunal, que demostraran mi supuesta incapacidad. Advirtió severamente a su abogado sobre las consecuencias de presentar litigios frívolos. Salieron de la sala no como vencedores, sino como sospechosos. La arrogancia había sido reemplazada por una pálida preocupación. Habían perdido la primera batalla y ahora tenían que enfrentarse no solo a la vergüenza, sino también a la enorme factura de su prestigioso abogado. Vi la primera fisura en el muro de su soberbia y supe que era solo el principio. Con el frente legal estabilizado, era hora de activar la segunda fase del plan, la presión financiera. Actuando como representante de la firma de inversiones suiza que ahora era dueña de la deuda de Construcciones Vértice, el doctor Morales envió una notificación oficial a la empresa. La carta, redactada en un lenguaje corporativo implacable, informaba a Santiago de que, debido al elevado riesgo financiero y la inestabilidad de la gestión, los términos del préstamo serían renegociados de inmediato. Se le comunicaba un aumento en la tasa de interés y se le exigía el pago inmediato de una parte sustancial del capital. Estaba apretando el nudo corredizo, de forma perfectamente legal y totalmente anónima, disfrutando de la ironía de usar las mismas tácticas desalmadas del mundo que él tanto admiraba. La reacción fue de pánico total. Mis informantes en el mundo financiero, cortesía del doctor Morales, me contaron que Santiago estaba desesperado. Intentó por todos los medios contactar a los directivos de la misteriosa firma suiza, pero solo se topó con el muro de formalidad inexpugnable que era el doctor Morales. Para hacer frente a la demanda de dinero, se vio obligado a empezar a liquidar sus activos. Tuvo que vender su flamante deportivo alemán y, para mi deleite, Catalina tuvo que desprenderse de un collar de diamantes que solía exhibir con arrogancia en cada evento social. Los símbolos de estatus que habían utilizado para humillarme estaban siendo vendidos para pagarme a mí, su acreedora secreta. La justicia, a veces, tiene un delicioso sentido de la simetría poética. El pánico de Santiago era solo comparable al de Catalina. Su universo, construido sobre el éxito financiero de su marido, comenzaba a temblar. Se vio forzada a cancelar una ostentosa fiesta de aniversario que llevaba meses planeando, poniendo excusas poco creíbles ante su círculo social. Su mayor miedo se estaba haciendo realidad. Estaba perdiendo el estatus por el que tanto había luchado. Me la imaginaba en su mansión fría, consumida por la rabia contra ese enemigo invisible que estaba desmantelando su vida de ensueño. Ella, que había sido la instigadora de la crueldad contra mí, ahora probaba el sabor amargo de enfrentarse a una fuerza que no podía manipular, seducir ni intimidar. El poder impersonal del dinero, que tanto amaba, ahora se volvía en su contra. Fue entonces cuando recibí su llamada. La voz de Santiago al otro lado de la línea era irreconocible, despojada de su habitual arrogancia y teñida de una desesperación que apenas podía ocultar. No me llamó para amenazarme, sino para suplicar. Sin tener idea de que yo estaba detrás de sus problemas financieros, volvió a la carga con el tema de la demanda. Me pidió que fuera razonable, que reconsiderara y le firmara el poder para poder usar la casa como garantía para un nuevo préstamo. «Es mi única salida, mamá», dijo, su voz casi quebrada. Con una calma que me sorprendió a mí misma, le respondí: «Santiago, los problemas que uno crea, debe aprender a resolverlos uno mismo». Y colgué. El poder, por primera vez en mi vida, estaba de mi lado. ¿Y tú? ¿Qué le habrías respondido en mi lugar? Si quieres saber cómo termina esta historia, suscríbete y no te pierdas el final. En un último y desesperado intento por salvar las apariencias y atraer a nuevos inversores, supe que Catalina estaba organizando una gran subasta benéfica de gala. Sería el evento social del año,
una forma de demostrar que, a pesar de los rumores, la empresa de Santiago seguía siendo poderosa. El plato fuerte de la noche, según me informó el doctor Morales, sería la subasta de una participación minoritaria en la reestructurada Construcciones Vértice. Estaban vendiendo al mejor postor un trozo de su futuro naufragado, y en ese instante lo vi con una claridad meridiana. No había un escenario mejor, más público ni más poético para mi jugada final. Catalina misma me estaba construyendo el teatro para mi gran revelación. Llamé de inmediato al doctor Morales. Mi voz no vaciló. Mi propósito era absoluto. «Doctor», le dije, «quiero que participe en esa subasta. Quiero que represente a nuestra firma suiza y haga una oferta que nadie, absolutamente nadie, pueda superar». Hice una pausa, saboreando el momento. «Y cuando haya ganado, quiero que anuncie que el misterioso comprador desea presentarse en persona para dirigirse a los asistentes». No me iba a conformar con asfixiar su empresa en silencio. Iba a comprarla delante de toda la élite social que tanto los admiraba, en el mismo evento que mi nuera había diseñado para glorificarse a sí misma. La humillación que me infligieron en un almuerzo familiar iba a ser devuelta, magnificada, bajo los focos de un salón de gala. Con el plan trazado y la fecha de la gala marcada en rojo en mi calendario, una extraña calma se apoderó de mí. Había ganado la primera escaramuza legal, demostrándoles que no era una presa fácil. Estaba ganando la guerra financiera, ahogándolos lentamente sin que supieran que era mi mano la que apretaba. Ahora solo quedaba la estocada final, el desenmascaramiento público. No sentía alegría ni euforia, sino el peso solemne de la justicia inminente. Estaba a punto de darles a mi hijo y a su esposa la lección que yo nunca quise tener que enseñar. La lección sobre el verdadero precio de la soberbia y la ingratitud. Me miré al espejo, a la mujer que me devolvía la mirada, y supe sin lugar a dudas que estaba lista para el acto final. El salón de baile del hotel más lujoso de la ciudad era un mar de diamantes y seda. Las arañas de cristal arrojaban una luz dorada sobre la élite de la ciudad, que reía y bebía champán ajena al drama que estaba a punto de desatarse. Llegué sola, vistiendo un sencillo pero elegante vestido de terciopelo negro. Un pequeño planeta oscuro en mi noticiero, una galaxia de estrellas ostentosas. Desde el otro lado del salón, Catalina me vio. Sus ojos se entrecerraron, una mezcla de sorpresa y veneno en su mirada. Le susurró algo a Santiago, quien se giró para verme con puro desdén. Seguramente pensaron que venía a suplicar, a montar una escena patética. Ignoré su mirada y tomé asiento en una mesa discreta en la parte de atrás, convirtiéndome en una observadora invisible, una sombra esperando su momento. La subasta comenzó con la fanfarria habitual. Un subastador carismático vendía obras de arte y viajes exóticos por cifras astronómicas. Observaba a Catalina, quien desempeñaba su papel de anfitriona a la perfección, su sonrisa brillante pero tan frágil como el cristal de su copa. Santiago, a su lado, parecía una estatua de cera, pálido y con el sudor brillando en su frente, a pesar del aire acondicionado. Estaban actuando, representando la obra de su vida, el matrimonio poderoso y exitoso. Pero yo, que conocía los cimientos podridos de su escenario, podía ver el pánico que se escondía detrás de sus máscaras. La tensión era palpable mientras se acercaba el momento culminante, la subasta del alma de su empresa. «Y ahora, damas y caballeros, la oportunidad de la noche», anunció el subastador. «Una participación en el futuro de Construcciones Vértice». Se hizo el silencio. La puja inicial fue tímida, casi insultante. Un par de rivales de Santiago hicieron ofertas bajas, más por molestar que por interés real. La humillación se cernía sobre ellos. Necesitaban desesperadamente una oferta alta para salvar no solo la empresa, sino su reputación. Los ojos de Santiago recorrían la sala, buscando un milagro, un salvador entre la multitud. Su mirada pasó por encima de mí sin detenerse, sin reconocerme. Para él, yo era invisible, una parte insignificante del decorado de su gran noche, sin saber que la dueña del teatro era yo. Entonces, desde una mesa cerca del escenario, el doctor Morales hizo su movimiento. Levantó su paleta de puja con un gesto tranquilo.
actuando en nombre de la anónima firma de inversión suiza, hizo una oferta que dejó a toda la sala sin aliento. La cifra era tan desproporcionadamente alta que provocó un jadeo colectivo. Vi los rostros de Santiago y Catalina pasar del pánico a la incredulidad y de ahí a un alivio eufórico. No entendían nada, pero no les importaba. Creían que un poderoso inversor extranjero, un deus ex machina, había descendido de los cielos financieros para rescatarlos. Se miraron, sus ojos brillando de gratitud hacia ese benefactor desconocido. Su salvador había llegado, y no tenían idea de su verdadera identidad. Lo que siguió fue un breve y desigual combate. Algún otro postor intentó competir, pero fue inútil. Cada vez que se anunciaba una nueva oferta, el doctor Morales la contraatacaba de inmediato, duplicándola sin siquiera pestañear. Se hizo evidente para todos que el poder financiero de su cliente era ilimitado y que su determinación era absoluta. Finalmente, el martillo del subastador cayó con un golpe seco que resonó en todo el salón. ¡Adjudicado!, gritó. ¡A nuestro misterioso inversor de Zúrich! La sala estalló en un aplauso atronador. Santiago y Catalina, radiantes, se abrazaron con fuerza. Estaban salvados, o eso creían. En sus rostros se dibujaba el triunfo del superviviente, la alegría del que ha estado al borde del abismo y ha sido rescatado en el último segundo. Y entonces llegó el momento que había estado esperando. Y ahora, anunció el Etossiers, subastador con voz solemne, nuestro generoso comprador, el salvador de Construcciones Vértice, ha solicitado el privilegio de revelarse ante ustedes. Un potente foco de luz comenzó a barrer la sala, buscando al héroe de la noche. Santiago y Catalina se habían acercado al escenario, con sonrisas ensayadas, listos para dar la bienvenida y agradecer a su ángel guardián. El murmullo de la multitud se apagó hasta convertirse en un silencio expectante. Toda la élite de la ciudad contenía la respiración, ansiosa por conocer al magnate que acababa de cambiar el destino de uno de los suyos. El doctor Morales se puso de pie, tomó un micrófono y el foco se centró en él. Pero no dijo una palabra. En un gesto lento y teatral, se giró y extendió su mano. No hacia el frente, sino hacia la parte trasera del salón. Hacia mí. El haz de luz siguió su gesto y me inundó, clavándome en mi silla. Un murmullo de confusión recorrió la sala. Me levanté lentamente, y cada paso que di hacia el escenario pareció durar una eternidad. Sentía cientos de ojos sobre mí. Vi la sonrisa de Santiago congelarse, transformarse en una máscara de desconcierto absoluto. El rostro de Catalina pasó por todas las fases de la incredulidad, desde la sorpresa hasta el horror incipiente. El mundo que conocían estaba empezando a desmoronarse. Cuando llegué al escenario y me paré junto al doctor Morales, el silencio era tan profundo que podía oír los latidos de mi propio corazón. Miré directamente a los ojos de mi hijo, que me observaba como si yo fuera una aparición, un fantasma surgido de su pasado para atormentarlo. Fue entonces cuando el doctor Morales habló, su voz firme y clara resonando a través de los altavoces. «Damas y caballeros», dijo, «es un honor para mí presentarles a la nueva propietaria mayoritaria de Construcciones Vértice, una visionaria de los negocios y la verdadera fuerza detrás de nuestra firma, la señora Esperanza Vargas». Mi nombre quedó suspendido en el aire, y la onda expansiva del shock golpeó a la audiencia, dejándola muda y paralizada. Pero el golpe de gracia aún estaba por llegar. «Y si me permiten», continuó el doctor Morales con una sonrisa helada, «hay un pequeño detalle más que me gustaría compartir. Este magnífico salón de baile, de hecho, todo este hotel y la mansión contigua donde se celebra parte de este evento, fueron adquiridos discretamente por mi clienta la semana pasada». Se giró hacia mí e hizo una leve reverencia. «Señora Vargas, bienvenida a su propiedad». Este fue el segundo impacto, el que les hizo perder el equilibrio. No solo era la dueña de su empresa, sino también del suelo que pisaban. Escuché el sonido ahogado de Catalina, un pequeño grito de pájaro estrangulado. La cara de Santiago era del color del papel. Finalmente tomé el micrófono. Mi mano no temblaba. Paseé la mirada por los rostros atónitos de la alta sociedad y finalmente la fijé en mi hijo y su esposa.
No necesité alzar la voz. Cada palabra cayó con el peso de una losa. «Santiago», dije, y mi voz se escuchó nítida en cada rincón del salón. «En el Día de la Madre, me regalaste un delantal para que nunca olvidara mi lugar. Hoy, yo te he comprado tu empresa para darte una lección que nunca olvidarás sobre el mío». Hice una pausa, dejándolos retorcerse en la humillación pública. «La fiesta para ustedes ha terminado». La simetría era perfecta. La justicia era poética. El círculo de su crueldad, finalmente, se había cerrado. El silencio que siguió a mis últimas palabras fue más atronador que cualquier aplauso. Duró apenas unos segundos, pero en ese lapso vi el universo de mi hijo y su esposa colapsar en tiempo real. Luego, el murmullo se convirtió en un rugido. La gente se levantó, hablando en voz alta, señalando, sus rostros una mezcla de asombro, incredulidad y, en algunos, mal disimulada satisfacción. Santiago y Catalina permanecían en el escenario como estatuas de sal, el color habiendo abandonado sus rostros, sus sonrisas de triunfo congeladas en muecas de horror. Su mundo, tan cuidadosamente construido con mentiras y apariencias, se había desintegrado ante los ojos de todos aquellos a quienes habían querido impresionar. Sin decir una palabra más, me di la vuelta y abandoné el escenario, dejándolos solos entre las ruinas humeantes de su soberbia. Al día siguiente, la maquinaria de la justicia que habíamos puesto en marcha se ejecutó con una precisión implacable. El doctor Morales formalizó la adquisición de Construcciones Vértice. Santiago fue destituido de su cargo de director general. Perdieron la empresa, su principal fuente de ingresos y de estatus. La mansión donde vivían, que estaba a nombre de la compañía, tuvo que ser desocupada de inmediato. Se vieron obligados a vender sus coches de lujo, las joyas de Catalina, sus membresías en clubes exclusivos. De la noche a la mañana, pasaron de la opulencia a la incertidumbre financiera. La pobreza, esa condición que habían utilizado como un arma para humillarme, se convirtió en su nueva y aterradora realidad. Probaron en carne propia la fragilidad de un mundo basado únicamente en el dinero. La caída financiera fue brutal, pero la social fue aún más devastadora. Sus amigos, aquellos que habían adulado su éxito, los abandonaron como ratas que huyen de un barco que se hunde. Dejaron de recibir invitaciones a fiestas. Sus llamadas ya no eran devueltas. Catalina, cuya identidad entera se basaba en ser una figura prominente de la alta sociedad, se convirtió en una paria, en el objeto de chismes maliciosos. La reputación profesional de Santiago quedó hecha trizas. Nadie quería hacer negocios con un hombre que no solo había llevado su empresa a la quiebra, sino que había sido humillado públicamente por la madre, a la que intentó incapacitar legalmente. Aprendieron de la forma más dura que la lealtad en su mundo era tan volátil como el mercado de valores. Mientras su mundo se desmoronaba, el mío florecía en una serenidad reencontrada. Tomé la decisión de no mudarme a ninguna de las lujosas propiedades de Mateo. Vendí la mansión de la Gala y gran parte de los activos más ostentosos. Permanecí en mi pequeña casa, en mi barrio de siempre. Por fuera, nada cambió. Seguí cuidando de mis rosales y cosiendo para mis vecinas. Pero por dentro, era una mujer nueva. El peso de la tristeza y la humillación había desaparecido, reemplazado por una tranquila sensación de fortaleza y propósito. Había honrado la memoria de mi esposo, había reclamado mi dignidad y, lo más importante, había encontrado la paz, no en la riqueza, sino en el equilibrio restaurado de la justicia. Mi espíritu, por fin, estaba en calma. Unas semanas después, Santiago se presentó en mi puerta. La transformación era impactante. El hombre arrogante y seguro de sí mismo había desaparecido. En su lugar, había una figura encorvada, más delgada, con los ojos hundidos y enrojecidos por el llanto. No venía a pedir dinero, ni a exigir nada. En el momento en que abrí la puerta, se derrumbó. Cayó de rodillas en mi umbral y rompió a llorar. Un sollozo desgarrador, infantil, que parecía venir de lo más profundo de su alma rota. Entre lágrimas, me pidió perdón, una y otra vez. Era un espectáculo doloroso de ver, la imagen de un hombre que lo había perdido todo y que finalmente se daba cuenta de que lo más valioso que había perdido era el respeto de su madre. Lo miré, arrodillado ante mí,
y ya no sentí rabia, solo una profunda y dolorosa compasión. Le hice levantarse y lo invité a entrar. Le serví un vaso de agua, y cuando sus sollozos amainaron, le hablé con una voz suave pero firme. Le dije que el perdón no era una palabra mágica que borraba el pasado, que debía ser ganado, reconstruido con acciones. Mi condición no era económica. Le expliqué mi plan. Usaría la fortuna de Mateo para crear una fundación con su nombre, dedicada a dar becas a jóvenes sin recursos para que pudieran estudiar, para darles la misma oportunidad que él tuvo. Su camino hacia el perdón, le dije, sería trabajar en esa fundación, él y Catalina, por un salario modesto, durante al menos un año. Santiago aceptó sin dudarlo, aferrándose a mi oferta como un náufrago a una tabla de salvación. Vio en ella no un castigo, sino una oportunidad de redención. Catalina, sin embargo, reaccionó de manera muy diferente. Cuando Santiago le comunicó mi condición, su orgullo se interpuso. La idea de trabajar para mí, de convertirse en un caso de caridad, era una humillación que no estaba dispuesta a soportar. Se negó rotundamente. Esa fue la ruptura final de su matrimonio, que ya estaba destrozado por la crisis. Se separaron. Santiago comenzó a trabajar en la fundación, barriendo suelos y organizando archivos, en silencio, con una humildad que nunca antes le había conocido. Estaba empezando desde el principio. Nuestra relación no se ha reparado por completo. Las cicatrices son demasiado profundas para eso. Pero estamos construyendo algo nuevo sobre las ruinas de lo antiguo, algo basado en el respeto y en la honestidad. El perdón está condicionado a su transformación, y él lo sabe. Le di la oportunidad no de recuperar su fortuna, sino su alma. Si lo logrará o no, solo el tiempo lo dirá. La puerta de mi corazón no está cerrada, pero ahora tiene que aprender a llamar antes de entrar. He descubierto que la verdadera justicia no consiste en la destrucción del enemigo, sino en darle la oportunidad de que se reconstruya a sí mismo. Y en esa esperanza, en esa posibilidad de redención, he encontrado mi verdadera y definitiva paz. He aprendido, en el ocaso de mi vida, que la verdadera fortuna no hace ruido, no tintinea en los bolsillos ni brilla en las muñecas. El dinero es solo papel. Los números en una cuenta son solo tinta. La auténtica riqueza, la que nadie te puede embargar, es la que llevamos dentro. Es la dignidad que te sostiene cuando intentan derribarte. Es el respeto por ti misma que te impide mendigar afecto. Y es la paz que sientes cuando actúas de acuerdo con tus valores. Mi Mateo fue el hombre más rico que he conocido, y nunca vistió un traje caro. Su fortuna estaba en la honestidad de sus manos, en la sabiduría de su silencio y en la inmensidad de su amor. Ese fue su verdadero legado, una herencia que no se puede gastar. Solo honrar es invertir en una vida recta. La ingratitud es una extraña forma de ceguera. Nubla la vista y endurece el corazón, haciéndote creer que eres el único arquitecto de tu éxito. Te impide ver los cimientos de sacrificio que otros construyeron para que tú pudieras elevarte. Mi hijo se quedó ciego por el brillo de un mundo superficial que le enseñó a tasar a las personas como si fueran objetos. La lección más dura para él no fue la bancarrota de su empresa, sino la bancarrota de su alma. Perderlo todo lo obligó a abrir los ojos y a contemplar el paisaje desolador que había creado con su desdén. Porque la gratitud no es solo una palabra de cortesía, es el reconocimiento de que nuestras vidas están entrelazadas y que nadie, absolutamente nadie, llega a la cima sin que alguien le haya sostenido la escalera. Nuestra dignidad es como una fortaleza interior. Pueden rodearla con insultos, pueden bombardearla con desprecios, pero la única forma de que caiga es si nosotros mismos les abrimos las puertas. Durante un tiempo, estuve a punto de rendirme, de creer en la caricatura que habían hecho de mí, pero la fuerza para resistir vino del recuerdo de todo lo que había luchado, de la certeza de mi propio valor. La dignidad no es un regalo que otros te conceden, es un derecho que tú decides no ceder jamás. Es el último trozo de tierra que te pertenece, y sobre él puedes reconstruir un reino entero. El delantal que me dieron pretendía ser un símbolo de mi derrota, pero se convirtió en mi estandarte, en el recordatorio de que la servidumbre está en el alma, no en las manos.
Tengamos cuidado al juzgar un libro por su portada o a una persona por sus ropas. El jardinero con las uñas llenas de tierra puede albergar más sabiduría en su corazón que un erudito en su biblioteca. La mujer con un vestido sencillo puede poseer más poder que aquella que se adorna con diamantes. El verdadero valor de una persona, como la fuerza de un roble, reside en sus raíces, ocultas a la vista. Mi hijo y su esposa se fijaron en mi humilde apariencia y vieron debilidad. Se burlaron de mis ramas modestas sin sospechar ni por un segundo la profundidad y la extensión de las raíces que sostenían todo un bosque. Subestimaron el poder que crece en el silencio y en la humildad, y ese fue el error que les costó su mundo. Así que, si te puedo dejar con una última reflexión, que sea esta: nunca permitas que nadie te arrebate el lápiz para escribir el final de tu propia historia. No dejes que su definición de éxito se convierta en la tuya. La gente verdaderamente poderosa rara vez es la más ruidosa. A menudo son aquellos que, como mi Mateo, construyen su fuerza en silencio, con paciencia y estrategia. Porque la riqueza más grande es un corazón agradecido. El poder más real es una dignidad intacta. Y la victoria más dulce no es ver a tu adversario destruido, sino encontrarte a ti misma, en paz y entera, al final de la batalla. Y recuerda siempre que, aunque el mundo insista en darte un delantal, puede que tú seas la verdadera dueña de la casa. Me encantaría saber si alguna vez te pasó algo parecido. Si mi historia te ha inspirado de alguna manera, compártela para que otros también recuerden el inmenso valor del justicia, respeto y la gratitud.